Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos, bueno, pues una noche más a un capítulo más del YEN, es Asturias Televisión en Telecable. Bueno, una jornada en la que cada vez nos aproximamos más a esas elecciones generales, bueno, a esos comicios cuartos en 4 años, la idea de la estabilidad del país, y cuando, bueno, pues conocemos los datos del paro, que de nuevo vuelven a ser demoledores, sobre todo para Asturias, donde ya se sitúa, bueno, pues el número de desempleados por encima de los 70.000. Mientras tanto, los líderes políticos, los 5 principales líderes políticos, ya los vieron el otro día en el debate seguramente, bueno, pues hablaron de multitud de temas, entre ellos algunos de hondo calado e importancia, como puede ser incluso hasta el bienestar animal. Bueno, quizás sin darse cuenta que sin trabajo no hay sueldo y sin sueldo no hay nada en los tiempos que corren. Bueno, pues un hogar sin sueldo, bueno, pues es un hogar abocado, sin duda, a la catástrofe o a la desgracia. Bueno, vamos a hablar a lo largo de esta noche de empleo, de empleabilidad, también de investigación en un programa, bueno, pues tremendamente académico y que ya comienza con la cabecera. Bueno, muy recientemente el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago Granda, ha firmado con el presidente de SECOT, Guillermo Díaz Bermejo, un convenio para la creación de la oficina del egresado. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, vamos a traducirlo un poquito. La experiencia, dice el dicho, que la experiencia es un grado y actualmente, bueno, pues los invitados que tenemos a continuación me dirán si estoy en lo cierto o no. Bueno, pues los chicos que finalizan sus estudios en la universidad, bueno, pues salen con una preparación teórica excelente. Quizás falte, bueno, pues esa experiencia laboral, esa mano izquierda, ese olfato a la hora de poner en marcha un negocio y también mantenerlo en el tiempo. Bueno, pues precisamente este es uno de los objetivos de ese convenio que se firma y del que vamos a hablar a continuación. Para ello, para hablar y conocerlo más en profundidad, se encuentran esta noche con nosotros Enrique Cobián Regales, es director del área de cooperación con la empresa y empleabilidad de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él, Guillermo Díaz Bermejo, que es presidente de SECOT Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo, la experiencia es un grado, los alumnos salen de la universidad con una formación teórica fantástica, entiendo, pero quizás falta esa experiencia, ¿no? Ese, ¿y ahora cómo pongo en marcha mi proyecto? ¿A qué me voy a enfrentar? Dios mío, acabo de dejar atrás la puerta de la universidad y delante tengo una jungla que hay que desbrozar. ¿Este es el objetivo de la puesta en marcha de la oficina del egresado? ¿Quieres empezar tú? Bueno, bien. Bueno, efectivamente, los egresados universitarios, que son los alumnos que de una u otra manera pues adquieren un título, en este caso en nuestra universidad, en la Universidad de Oviedo, Sí. Pues adquieren durante toda su etapa formativa, ya previa a la universidad y posteriormente en la universidad también, pues una serie de conocimientos que les capacitan para el desempeño de las distintas profesiones. Y quizás también, cada vez más, otra serie de aspectos que forman parte de su, quizás una formación más integral, ¿no? Aspectos relativos a la comunicación, a la solución de conflictos, bueno, todo esto que hoy se ha dado en llamar competencias blandas, soft skills, en esa terminología británica. Sí, que a todos nos invade, ¿no? Que a todos nos invade, efectivamente. Y bueno, pues desde luego nosotros tenemos claro que en ese sentido pues, la colaboración con otros agentes sociales, como en este caso es SECOT, pues es fundamental, en tanto en cuanto pues muchos de esas capacidades, de esas habilidades, se adquieren una vez que uno pone en práctica su ejercicio profesional. Y quién mejor, en este caso, pues que todos estos jubilados entregados a
un poco a devolver a la sociedad lo mucho que ellos Claro. recibieron durante tanto tiempo, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que las culturas más sabias y más antiguas reconocen siempre el papel fundamental de, bueno, de la gente de más experiencia, ¿no? De cada uno, de cada grupo social, ¿no? Claro, claro. Y creo que es algo fundamental. Sin duda. Guillermo, ¿sabe más el diablo por viejo que por diablo? El diablo sabe mucho por viejo, sí, Mm. sí. Realmente nosotros no aportamos conocimientos, lo que aportamos es experiencia. Sí. Y la experiencia que nos fue dando la vida después de pasar por un proceso académico, llegar a otro proceso profesional, laboral, donde ahí te enfrentas con otra realidad totalmente distinta y donde te vas haciendo fuerte, cada vez más fuerte, pero no por la edad, sino por los palos que vas recibiendo. Y entonces esos palos que vas recibiendo y esa fortaleza que vas consiguiendo con el transcurso del tiempo profesional Claro. es lo que te permite tener una visión de una realidad que en este caso el universitario todavía no conoce y no tiene. Por lo tanto, nosotros ¿qué pretendemos? Aportar este capital intelectual que nos dio la vida para trasladárselo a ellos y que ellos aprendan de nuestras experiencias. Y repito, las experiencias que a veces representan llevar muchas bofetadas. Claro. Pero las bofetadas son buenas, son interesantes y son muy importantes porque te hacen fuerte. Y esto es lo que nosotros queremos transmitir. Claro. ¿Cómo se pone en marcha? Bueno, la oficina está en la calle Quintana 11B de la capital asturiana, de Oviedo. Son equipos multidisciplinares, es decir, no hay, no, oye, está dedicado solo a ciencias, no, está dedicado solo a letras. Bueno, ¿cómo se pone en marcha todo esto? Somos ciertamente equipos multidisciplinares. Cada día de la semana se configura un equipo donde hay ingenieros, donde hay economistas, Sí. profesionales que vienen del mundo de la banca, fiscalistas y abogados. Se empieza primero en un primer contacto, donde llega la persona con unas grandes ilusiones de montar cosas, se va a comer el mundo. Y lo primero que hacemos es darle un baño de realidad. Es decir, vamos a poner los pies en el suelo, porque tú lo primero que tienes que hacer es enfrentarte ¿a quién? A una entidad financiera, por ejemplo. Sí. Y vas a tener que explicar a esa entidad financiera en 5 minutos cuál es tu proyecto. Sí. Si la entidad lo entiende, te va a dar el dinero. Si no lo entiende, no vas a tener financiación. Y entonces, a partir de ahí, se quedan hundidos, pero empezamos entonces a construir. Y la construcción ya se inicia desde las competencias profesionales de cada uno. ¿Cuál es la materia? Si es una materia técnica, empezamos por los técnicos y vamos pasando después a los financieros, a los fiscalistas y terminan en el área jurídica, donde estoy yo, donde ya se plantea qué tipo de sociedad van a constituir, cómo la van a constituir, una sociedad unipersonal, anónima, SL, lo que sea. Es cuando entonces terminamos el círculo. Por lo tanto, lo importante es que el equipo siempre esté perfectamente integrado para aportar esa visión global del negocio que se pretende emprender. Correcto. Enrique, recordaba el rector Santiago García Granda, bueno, pues daba unas cifras, el 47% de los estudiantes que terminan sus estudios logran empleos, se eleva al 63% en el caso de los doctores, roza el 50% en los estudios de máster. Es decir, cuanta más formación, más facilidad para encontrar trabajo, aunque no se tenga esa experiencia. Bueno, no cabe la duda que la formación es algo fundamental, ¿no? En tanto en cuanto te posibilita pues, para enfrentarte a la resolución de problemas cada vez más complejos. Nosotros hacemos un esfuerzo muy importante, no obstante, en todo este trabajo de estas otras competencias blandas. Además de la colaboración que tenemos con SECOT, tenemos muchos otros programas dirigidos a identificar los talentos de cada uno de nuestros estudiantes, que ya se van a incorporar, a estudiantes de últimos años que se van a incorporar al mundo laboral, y no solo para identificar esos talentos a veces más innatos, sino también para desarrollar otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, todos estos programas, por supuesto, sirven para eso, y conjuntamente con el que en este caso ponemos en marcha en esta colaboración con SECOT, pues contribuyen a que todos esos egresados universitarios pues, tengan un acceso al mercado laboral
pues mejor que el que tienen otros colectivos, ¿no? Claro. menos formados. Con independencia de que, bueno, como ya se indicaba en un principio, la situación es grave y todos los agentes implicados deberíamos de poner de nuestra mano para tratar de resolver esto. Y aquí, pues bueno, lógicamente el ámbito empresarial, pero también el político, tienen que facilitar esa generación de empleo que por desgracia, a día de hoy en Asturias es algo de lo que no podemos presumir. No. Hay que pensar también la otra vertiente, ¿no? Estamos implicando muchos recursos públicos en formar a gente que por desgracia luego se van a generar riqueza a otros ámbitos territoriales, ¿no? Hablo ya de Madrid o Barcelona, País Vasco, sino muchas veces al extranjero. Recursos que luego, por desgracia, no vuelven a Asturias. Claro. Y quizás yo creo que eso tiene que ser ese gran reto colectivo de todos los agentes sociales que están implicados. Porque yo sigo pensando que Asturias es un sitio con futuro. Tenemos otras muchas virtudes que yo creo que tenemos que explotar. Y cuando se nos pone a prueba damos fe de ello. Claro. Dada su experiencia, Asturias es un lugar con futuro. Usted tuvo que conocer una Asturias laboral completamente distinta a la actual, quizás dominada por la empresa pública. Estoy pensando en la antigua Ensidesa, en la antigua Unosa, bien, pero un lugar puntero en la industrialización y que ahora, pues entre lo uno y lo otro y lo demás para allá, 70.000 parados, más de 70.000 parados. Cierto. Y realmente el vivir un poco en aquellos tiempos de, digamos, papá-estado, a mi juicio lo que hizo fue eliminar la cultura emprendedora. Yo siempre, quizá porque viví muchos años en el País Vasco, digo que las cosas que funcionan bien deberíamos de copiarlas. Sí. Y el modelo vasco es un ejemplo. Los vascos sufrieron los mismos procesos de reconversión que se produjeron en Asturias, idénticos, y ahora son punteros. Sí. Cuando yo hablo con mis colegas de Bilbao, de Secot, y veo los niveles que tienen de personas que emprenden negocios, digo, ya lo quisiera tener yo en Asturias. También es cierto que allí, y vuelvo, en este caso me dirijo a los políticos, quizá deberían de copiar también aquel modelo, donde la persona que va a montar un negocio recibe un gran apoyo de la administración, que simplifica además la gestión y permite que ese negocio empiece a funcionar ya. Claro. Esto aquí no ocurre. No ocurre. Y esto muchas veces desilusiona a muchas personas que cuando ya tienen el proyecto casi definido, se van. Y se van y lo montan en otro sitio. Y eso es una pena. Por lo tanto, yo diría aquí alto y fuerte a la administración, a los políticos, que de alguna manera hagan lo posible para evitar que esas personas que tienen una idea y que además incluso puede ser una idea brillante, se queden aquí, que no se vayan. Si no ayudan, al menos que no estorben. Que no estorben, es cierto, que no claro. se vayan. Yo repito, y no quiero ser reiterativo, es que en Bilbao alguien va a montar un negocio y dice, venga, ábrelo ya. Adelante. Ya te revisaré después, veré lo que hay y te daré la licencia de apertura, te daré el permiso, lo que sea, pero empieza ya. Empieza. Esto aquí es impensable. Impensable e imposible. Bueno, segunda oficina de esta índole que se abre en España. Bueno, en esto sí vamos punteros. Y sobre el papel, entiendo que unir a un chico o una chica de 20 y muchos, 30, todo el potencial que tienen, toda la fuerza de la juventud, todo el conocimiento que tienen sobre las nuevas tecnologías, redes sociales y demás, con la experiencia de estos señores, a priori el binomio es imbatible. Bueno, debería de serlo, desde luego. Claro, en la conciencia de cada uno de estos jóvenes especialmente, está advertir lo que puede suponer para ellos acercarse, en este caso, a gente como Guillermo y sus compañeros. Yo creo que desde luego les puede aportar mucho, en todos los sentidos, porque no solo van a ser recomendaciones, consejos, guías, va a ser también contactos, va a ser un asesoramiento multidisciplinar. Sí. Yo creo que pueden conseguir mucho. Volviendo al tema anterior, y bueno, estamos hablando del País Vasco,
estoy plenamente de acuerdo con Guillermo en que muchas cosas tienen que cambiar desde el punto de vista político. Pero también es verdad que el tejido empresarial que hay en el País Vasco, la apuesta por la innovación que hay en el País Vasco, y que todos esos agentes que participan en ese tejido se pongan a funcionar en una misma dirección y se empiecen a ver resultados, no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Yo creo que en gran medida requiere, además de esa apuesta política, de la implicación de muchos de esos empresarios asturianos que están fuera y a los que estamos esperando con las puertas abiertas, porque probablemente un granito de arena para ellos significa mucho para nosotros. Claro, claro, una corresponsabilidad, ¿no?, en este caso. Claro. Guillermo, dígame, porque habrá gente que esté en casa y diga, bueno, pero vamos a ver, estos señores podían levantarse por la mañana, comprar el Marca, ir a una cafetería, leerlo tranquilamente, después de acabar con el Marca, leer El Mundo o El País, llegar para casa, comer, ver la novela, dar un paseo con la mujer si hace buen tiempo, tomar algo y ir a ver el parte, como decía mi abuelo, ¿no? Sí. Llegaba para casa y decía, pon el parte, a ver lo que da. ¿Qué les lleva a decir, no, oye, mira, voy a ayudar a unos chavales que acaban de salir y quieren abrirse paso? Bueno, yo diría que no voy a ayudar a unos chavales, me voy a ayudar a mí mismo. Nosotros, sin prejuicio, que tenemos amigos que se describen así, como se definían. Sí. Nosotros partimos de otra idea. Si entre tanto este músculo, que es el más importante, el del cerebro, lo mantengamos activo, no envejeceremos. Seguiremos funcionando. Queremos poner vida a los años, no años a la vida. Claro, claro. Y sobre eso, entonces, ¿qué hacemos? Ayudarnos a nosotros mismos. Y digo que nos ayudamos porque hablamos aquí de formación. Sí. Nosotros estamos comprometidos con una formación permanente. Tenemos que seguir estando actualizados. Día a día nos movemos. Yo personalmente, quizá porque estuve ayudando a uno de mis hijos emprendedor, tuve que ponerme las pilas y especializarme en derecho de las nuevas tecnologías. Para mí aquello era impensable hace 4 años. Facebook, Twitter, WhatsApp y todo esto. Nuevas tecnologías, en definitiva. Patentes, marcas, propiedad intelectual, dominios. Yo estoy en un grupo de especialistas en derecho tecnológico que me llaman el abuelo, porque son abogados muy jóvenes y yo soy el mayor. Le digo, pero si tú sabes más que yo de esto, dice, ya, pero es que tú tienes una visión que nosotros no tenemos. Claro, claro, claro. Y esto es lo que aporto. Y por lo tanto, ¿estoy ayudando a jóvenes? No, me estoy ayudando a mí mismo. Me siento bien, me siento cómodo. También tengo el tiempo libre que necesito para mi vida privada, todo es cuestión de organización, pero lo más importante y lo fundamental y lo que nos ilusiona a todos es que esto sigue funcionando. Y mientras esto siga funcionando, seremos jóvenes y claro, queremos ser jóvenes. Claro que sí. Pues, Enrique, para finalizar, ¿cómo dirigirse los chicos que digan, oye, pues voy a hablar con estos señores, a ver qué me pueden orientar? En ese sentido, la pelota está ahora en nuestro tejado, ¿no? Nosotros tenemos herramientas de comunicación específicas para trasladar todas estas oportunidades a los estudiantes, especialmente a los estudiantes de últimos años, y también a los egresados, con la que cada vez pues, procuramos mantener un contacto más intenso, ¿no? Es verdad que muchas veces esas formas de comunicación tradicional en las que probablemente la gente de nuestras generaciones estamos pensando, nos damos cuenta de que no valen. No valen porque a ellos no les llegan. Quizás algo que también complica la cosa es el exceso de información que tenemos hoy en día, ¿no? Y muchas veces el exceso también de oportunidades. Pero bueno, en nuestras manos está, pues ahora, tratar lógicamente de enlazar a estos estudiantes y a estos egresados con esta oportunidad que surge ahora. Muchas veces es verdad que claro, la universidad tiene alrededor de 24.000 estudiantes. Vemos que llegamos a pocos y sinceramente es un reto para nosotros el saber cómo llegar al resto. Hombre, yo creo que en cualquier labor de comunicación tiene que haber un receptor, y si ese receptor no es activo, pues muchas veces es difícil que esta información la reciba. Yo, desde luego, a los estudiantes
con los que tengo un contacto más directo en mis clases. Ahora dentro de poco, mañana por la mañana tendré una clase con ellos, les hablo de todas estas cosas y de estas oportunidades que muchas veces dejan de pasar porque no advierten en ellas el interés que pueden tener, ¿no? Entonces, bueno, haremos un esfuerzo especial de comunicar, visitaremos los centros y sin duda, pues aquellos estudiantes que quieran tendrán oportunidad de aprovecharse de estas oportunidades. Claro. Porque, Guillermo, para finalizar entonces también con usted, ¿los jóvenes aprenden de ustedes y ustedes aprenden de los jóvenes? Nosotros muchísimo, es lo que decía antes, nosotros nos estamos contagiando de la fuerza, de la ilusión, de la juventud de esas personas y por lo tanto nos estamos rejuveneciendo también. Claro. Y a la vez, como somos jóvenes, también a ellos les transmitimos cosas que creen que saben todo y volvemos a hablar de redes sociales y cuando les hablamos, ¿cómo tienes tu reputación virtual? ¿Y eso qué es? Digo, mañana cuando vayas a una empresa Te van a mirar. Van a mirarte. Te van a mirar. Y esos son los rastros que tú vas dejando por las redes. ¿Cómo tienes tu privacidad controlada? ¿Qué es lo que cuelgas? ¿Qué es lo que haces? Sí. Se quedan con la boca abierta. Y quizás fuiste al Carmín de la Pola, hiciste una foto fantástica, bueno, pues empinando el codo y la colgaste allí y cuando luego va el empresario a mirar, dice, uy, lo que voy a meter aquí. Así es. Claro, pero qué simpática quedaba la foto allí. Eso es. Pues muchísimas gracias a los dos. Enrique Cobian, director del área de cooperación con la empresa y empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Guillermo Díaz Bermejo, presidente de SECOT Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Nos vamos rápidamente a los anuncios, volvemos y vamos a hablar a continuación de un tema, a priori el título puede ser tremendamente aburrido, pero van a ver que no, suelos contaminados en Asturias y cómo es su recuperación. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, no abandonamos los temas que tienen que ver, los temas académicos, pero en este caso vamos a tocar la investigación y también el trabajo de campo. Vamos, bueno, pues con ese encuentro quincenal que tenemos con los profesionales del Indurot y hoy vamos a hablar de suelos contaminados, algo que algunos dirán, vaya tema, no, pues en Asturias pues van a ver que hay buena superficie, o mala superficie en este caso, buena en lo que se refiere a cantidad de suelos contaminados y también de temas, vamos a hablar, que fueron portada durante muchas semanas, meses e incluso años en el periódico. Bueno, para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros José Luis Rodríguez Gallego, él es profesor titular de la universidad adscrito al Indurot. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, Asturias es una región con un fuerte componente histórico, industrial y minero. ¿En qué medida esto tiene pues repercusión en la calidad y en la contaminación de los suelos? Bueno, pues hay dos resultados, digamos, de ese patrimonio industrial y minero que durante tantos años hemos disfrutado económicamente y seguimos haciéndolo. Uno, a veces se producen vertidos puntuales, derrames, problemas por la mala gestión de los residuos de algunas industrias y esto genera problemas localizados, ¿no? En terrenos concretos, en parcelas determinadas. Y luego tenemos un segundo problema que es lo que se suele denominar contaminación difusa y es que la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera durante tanto tiempo, hablaríamos ya probablemente de siglos, no solo de décadas, pues hace que la lenta deposición de esas partículas altere también la calidad de los suelos. O sea que tenemos dos problemas, uno localizado en algunos puntos y otro más general, producto de la actividad industrial y minera. Al hablar de estos suelos contaminados en Asturias, ¿de qué extensión podemos hablar y de qué nivel de contaminación podemos hablar? Bueno, pues distinguiendo los dos entornos de los que hablaba antes, las parcelas contaminadas con problemas, digamos, agudos o graves, pues depende un poco de la extensión que tuviera la industria. En Asturias tenemos mucha industria abandonada, ¿no? Pues
hay parcelas, por ejemplo, de decenas de hectáreas, ¿no? con una problemática grave desde hace años. Son terrenos que a veces se califican en el argot como huérfanos, ¿no? Porque nadie se puede hacer cargo de ellos, o los propietarios actuales no son los responsables de la contaminación y es complicado incluso administrativamente decidir quién debe limpiarlos. Y luego, a nivel ya más general, pues la verdad es que hay concejos enteros en los que la superficie de sus suelos naturales tienen esa huella, ¿no? de la contaminación, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las cuencas mineras o en algunos concejos o algunas zonas de los suelos de concejos cercanos a la costa o de la costa mismo, como pueden ser Gijón y Avilés, ¿no? Por la amplia actividad industrial. Claro. Cuando se va a descontaminar, ¿qué técnicas son las más habituales que se emplean aquí en España o en Asturias? Bueno, pues por desgracia en España y en concreto en Asturias la técnica más habitual es no hacer nada. Sí, porque tenemos una larga lista de terrenos contaminados o inventariados al menos, otra cuestión es la declaración legal como contaminados, que es algo más complejo, que han permanecido en abandono durante décadas, algunos de ellos con contaminación muy grave, con contaminantes como el mercurio, por ejemplo, o el arsénico. Durante más de 50 años han permanecido y permanecen, por desgracia, actualmente en muy mala situación. Allí donde sí se han hecho trabajos de descontaminación, normalmente son en industrias activas, que obviamente la administración está un poco más encima de ellas, y las propias industrias, pues a veces por su responsabilidad social corporativa o por sus políticas de sostenibilidad, pues si tienen que ampliar en una zona determinada en la que hay un terreno contaminado, aunque sea por una actividad más antigua, pues ahí sí descontaminan. ¿Qué se hace? Lamentablemente se opta en la mayor parte de los casos por la excavación y el traslado a un vertedero, o por el encapsulamiento de los suelos contaminados con algunos residuos en el propio emplazamiento. Hay técnicas mucho más modernas, innovadoras y efectivas que en España no tienen mucho recorrido y en Asturias tampoco, por desgracia. Hablaremos posteriormente de lo que hacen en otros lugares, ¿no? En la actualidad se habla mucho de la nanotecnología, en muchos ámbitos. ¿También influye y cómo, si es así, en la descontaminación de suelos? Bueno, nosotros estamos trabajando en los últimos años en utilizar nanopartículas fundamentalmente de hierro y de óxidos de hierro para inmovilizar al menos la contaminación derivada sobre todo de actividad minera industrial relacionada con metales pesados, que son contaminantes muy habituales, ¿no? La ventaja que tienen las nanopartículas respecto a cualquier otro aditivo que se añada al suelo es su superficie específica. Al ser tan pequeñas, en volúmenes relativamente reducidos, somos capaces de conseguir una gran superficie en la que pueden quedar fijados estos contaminantes y entonces evitamos pues, que se vayan al agua o que las plantas los puedan tomar para su estructura, etcétera, ¿no? Ese es un poco el enfoque que le estamos dando a este tipo de investigación. Parece casi una operación quirúrgica, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo es a nanoescala, ¿no? Uno puede observar con imágenes al microscopio perfectamente al microscopio electrónico, cómo las nanopartículas acaban a ellas adheridos los contaminantes, ¿no? Y bueno, la verdad es que los resultados suelen ser bastante buenos. Y ya lo hemos hecho a escala piloto en emplazamientos contaminados y tendríamos la intención de poder llevarlo a cabo a escala real, aunque eso, claro, no depende ya de un ámbito de investigación como es el de la universidad, ¿no? Lógico. ¿Cómo se catalogan y analizan propuestas de futuro para terrenos degradados? Bueno, el terreno degradado, que es un concepto más amplio que el contaminado, implica no solo su descontaminación o su mejora ambiental, el tratamiento a futuro, sino también el buscarle nuevos usos, ¿no? Esto es clave en un contexto como el que tenemos en Asturias de desindustrialización, de despoblación, incluso el encontrar alternativas para estos terrenos es una nueva vía de oportunidades. Es decir, voy a ponerte el ejemplo, por ejemplo, de la Felguera, ¿no? En el concejo de Langreo. Pues ahí tenemos decenas de hectáreas baldías en el centro de la población que le darían una vuelta completa a ese aspecto que tiene ahora de lugar poco agradable para vivir por el deterioro ambiental, por la falta de empleos y demás, ¿no? Entonces nosotros pensamos que
que no se trata solo de descontaminar, sino de revitalizar, ¿no? Estos emplazamientos para ver si pueden ejercer de alguna manera algo que es un problema como palanca de oportunidad para nuevas actividades. Claro. Trabajan y han trabajado ustedes en el ámbito asturiano, en el ámbito nacional, también en el extranjero. Uno de los casos, vamos a entrecomillar la palabra casos, ¿no? Fue el vertido del Prestige. Bueno, pues que muchos recordarán. Bueno, pues aquel barco que se hundió cerca de la costa gallega, bueno, arrojó toda aquella mancha negra. Más allá del trabajo que vimos de cientos de fotos de voluntarios con sus monos blancos, sus catiuscas, barriendo las playas, incluso se empleó a los soldados. Sí. Bueno, ¿qué se realiza? Bueno, pues nosotros íbamos, digamos, infiltrados entre esos monos blancos, también con mono, por supuesto, y en primer lugar lo que hicimos fue una caracterización de varias de las zonas más afectadas, tanto en Galicia como en Asturias, y comprobamos algo que es una obviedad, que está en muchos libros de hace muchísimos años, y es que el petróleo, el fuel en este caso que se vertió allí, es biodegradable. Eso nos llevó a proponer a la Administración, a la nacional en aquel caso, el utilizar algunos emplazamientos como pruebas piloto para la biorremediación. La biorremediación es una tecnología en la que se aprovecha la capacidad de los microorganismos que ya existen, en la costa en este caso, para potenciarlos y degradar como consecuencia de ello los hidrocarburos que había pues, depositados sobre las rocas o en la arena. Bien, estos trabajos nos llevaron varios años, tuvieron resultados yo creo que muy llamativos, tampoco, no nos vamos a poner todo el mérito, bebíamos, digamos, de las fuentes del vertido del Exxon Valdez, un vertido muy famoso que tuvo lugar en Alaska unos años atrás, donde se había experimentado con todo este tipo de tecnologías, y bueno, finalmente el Ministerio de Medio Ambiente en aquel momento autorizó el uso de la biorremediación en varias zonas de la costa, siempre como una técnica de afino, o sea, esa primera limpieza gruesa, ¿no?, que hicieron los voluntarios, que se hizo con maquinaria y demás, es necesaria, pero luego estas otras técnicas colaboraron yo creo que en gran medida a que el problema se minorara, y de hecho actualmente, salvo lugares muy puntuales donde uno casi como si fuera un souvenir desgraciadamente turístico, ¿no?, todavía podría recoger algo de fuel oil y ver manchas que quedan como restos que permanecerán seguramente durante muchas décadas, pues todos los problemas que se preveían asociados a aquel vertido se han demostrado no tan graves como se pensaba. Claro, aquellos argumentos demoledores de durante décadas no va a haber pesca en Galicia. Claro, yo creo que se hizo mucho catastrofismo en aquel momento, había muchos intereses políticos, sin entrar a valorar quién tenía más razón o menos, por supuesto, y bueno, pues se ha demostrado, como digo, a largo plazo, y no es la primera experiencia, ya ha habido otras mareas negras en las que ha ocurrido lo mismo, que el problema es muy grave, es muy agudo, pero a largo plazo se atenúa con bastante más rapidez de la que uno pudiera pensar cuando ve esas imágenes tan terribles, ¿no?, de los primeros días. Claro. Podemos decir aquello que la naturaleza es sabia, ¿no?, y se regenera también. Todas estas técnicas están basadas en principios de atenuación natural, es decir, son procesos que ocurren si nosotros arrojamos una gota del gasoil o de la gasolina que ponemos en nuestro vehículo a un suelo natural, pasados unos meses ha desaparecido por completo, se había degradado, se ha volatilizado. Bien, pues nosotros lo que hacemos es aprovechar esos procesos naturales para tratar de reforzarlos y que sean rápidos en la desaparición de los contaminantes. Trabajan ustedes también en el ámbito internacional, citábamos antes las técnicas que se emplean en Asturias, en España. Bueno, por ejemplo, zonas, cuando hablamos aquí de las cuencas mineras, bueno, decimos, bueno, es una zona industrializada. Si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, a la zona del Ruhr, sería un dedal la cuenca minera dentro de lo que hay allí. Ellos, por ejemplo, ¿cómo hacen para descontaminar suelos? Bien, allí ha habido programas muy importantes de lo que mencionaba antes, de revitalización. Es decir, la descontaminación se ha metido siempre dentro del contexto de revitalización. Cuando, por ejemplo, cayó el muro de Berlín, ¿no?, la parte de la Alemania del Este, que tenía una industria muy contaminante, muchos de los terrenos, que eran propiedad del Estado, lógicamente, por el sistema económico que tenían, acabaron en manos de industrias del oeste, muchas de las industrias que nos suenan a nosotros, ¿no?, de productos que consumimos día a día o incluso de vehículos, porque el gobierno alemán lo que hizo fue un programa de repartir esos terrenos de forma prácticamente gratuita a cambio de que las industrias nuevas los descontaminaran, ¿no? Entonces, allí ha habido una gran experiencia en ese sentido. Y luego hay países más pequeños que Alemania, menos conocidos quizá por sus
desarrollos tecnológicos, como pueden ser Bélgica, Holanda o Dinamarca, que precisamente por su pequeño tamaño y su gran población tienen un problema de suelo grave, ¿no? De falta de desarrollos urbanísticos o industriales, con lo cual cuidan enormemente los suelos naturales, ¿no? Su calidad, y son precisamente estos países los más avanzados, los que no permiten hacer lo que hacemos aquí, de trasladar la contaminación a un vertedero, en los que las técnicas más innovadoras se han desarrollado. Fíjate, las empresas españolas que hacen descontaminación en España, la mayor parte de las veces traen maquinaria, expertos, etcétera, cuando tienen un trabajo grande que desarrollar aquí, de estos países. ¿No? Vamos a ir al caso práctico. En el centro de Oviedo, la parcela de la fábrica del gas, bueno, pues parece ser que el ayuntamiento la ha adquirido, quiere darle un uso, pero dicen, primero hay que descontaminar. Vale, a grosso modo, ¿cuánto tiempo se tardaría en descontaminar? Y sería muy costoso en lo monetario decir, bueno, ya está el terreno listo para que ahora se haga lo que se quiera. Aquí se produce una paradoja. Yo no conozco este caso en particular porque necesitaría haber leído los proyectos que se han desarrollado sobre él, pero sí es verdad que una parcela que lleva abandonada o sin uso durante muchísimos años, hubiera habido tiempo más que de sobra para aplicar probablemente técnicas de descontaminación in situ, lentas seguramente, pero económicas y sostenibles. Si ahora lo que se quiere hacer es una descontaminación muy rápida, que puede ser una cuestión de meses o incluso de semanas, pues probablemente me imagino que a lo que se acudirá será a la excavación y al traslado al vertedero y retirada de las zonas que estén más contaminadas. Correcto, correcto. ¿Hay concienciación en las empresas actualmente? Porque entiendo que todo esto de sostenibilidad, medio ambiente, biodiversidad, si les preguntamos ya no voy a decir a nuestros padres, a nuestros abuelos, te dicen, sí, había muchísimo de eso cuando yo trabajaba. Claro. ¿Hay concienciación ahora? Bueno, ahora por lo menos tenemos una normativa mucho más estricta. Tenemos un control que efectúa la Administración con pocos medios, eso sí, con muy pocos medios, por desgracia, en Asturias, pero lo hace. Y hay personas muy dedicadas a ello. Y dentro de las empresas sí existe una conciencia mayor que antes. ¿Qué falla entonces? Pues sigue fallando que nuestra idiosincrasia industrial, digamos, ha provocado que tengamos muchos terrenos de los que yo mencionaba antes, baldíos, baldíos que a veces están dentro de los propios terrenos de industrias, ¿no? Aquí tenemos en Asturias industrias que ocupan decenas y decenas de hectáreas, que tienen parte de su terreno probablemente contaminado y que como permanecen en actividad no se están preocupando demasiado de esas zonas, ¿no? Cuando nosotros defendemos programas simultáneos a la actividad industrial, es decir, es fácil generar un proceso de descontaminación natural de estos que hablaba antes durante muchos años y fomentarlo mientras la industria sigue activa. Cuando las cosas se complican es cuando la industria se marcha por una quiebra, por un problema, porque entonces el terreno queda baldío, queda abandonado, las responsabilidades se diluyen en el tiempo y es mucho más complicado resolverlo, ¿no? Entonces nuestro esfuerzo ahora mismo está en convencer a las industrias activas, por un lado, de que actúen durante su actividad y por otro lado en recuperar estos terrenos antiguos que han quedado pues en ese barbecho industrial y que probablemente pues nos lleven a periodos larguísimos de falta de uso. Para finalizar, una curiosidad, quizás sea una barbaridad lo que voy a preguntarle. La playa de San Juan de la Arena, ¿es un terreno contaminado, es un terreno degradado? Si excaváramos, excavar, ¿encontraríamos arena blanca? Desde luego es un terreno muy delicado. Es una zona en la que ha habido un proyecto de restauración hace no muchos años, que no fue completo, porque sí es verdad que trajo arena de otras zonas, arena limpia obviamente, se rellenó, etcétera, pero la proximidad de industrias activas muy importantes, la existencia de zonas que todavía el mismo parking, ¿no? Para los que nos estén viendo que van allí a menudo, ¿no? El mismo parking del entorno está metido en la zona industrial y el hecho de que haya unos rellenos todavía que llegan a la costa, ¿no? Donde hay un pequeño puntal en el que por desgracia se ahogó alguna persona el año pasado en los temporales que hubo, toda esa zona es una zona delicada, indudablemente. La pregunta concreta que me hacías, pues vaya, si excavamos probablemente nos encontremos rellenos industriales en mucha de esa zona todavía. No, la restauración, insisto, que se hizo no fue completa. No fue completa. Pues José Luis Rodríguez Gallego, profesor titular de la Universidad Adscrito al Indurot, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Y hablarnos de algo que decimos, bueno, a priori,
suelos contaminados, qué temazo. Pero es tremendamente interesante y lo tenemos muchos asturianos a la puerta de casa. Los de La Felguera, los de San Juan de la Arena, los que viven en la calle Paraíso con la fábrica del gas. Así bueno, es. forma parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias por Gracias estar esta de noche nuevo. con nosotros. Nos vamos muy rápidamente a los anuncios. A la vuelta volvemos y continuamos en esta noche, bueno, pues que estamos hablando de temas académicos y de investigación. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de una investigación que tiene como protagonistas a animales, bueno, a fauna dentro del Principado de Asturias. Bueno, pues unos animales no a lo mejor con muy buen cartel, porque ya verán cuáles son, pero la denominación común de todos ellos es que son carroñeros. Y bueno, cuando oímos esta palabra, pues no pensamos precisamente, bueno, pues en animales, bueno, pues muy bonitos, achuchables y qué bien, ¿no? Pero sin embargo van a ver que son necesarios. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros, bueno, pues Patricia Mateo Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, investigadora buenas noches. de la Universidad de Oviedo, ya que un equipo investigador de la propia Universidad de Oviedo, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado en la Journal of Applied Ecology la necesidad de implantar un sistema alternativo al usado actualmente para estimar de manera más fiable la necesidad de alimentación de las especies de vertebrados carroñeros. Bueno, vamos a traducir esto. Sí. ¿En qué es en lo que han trabajado? A ver, nosotros llevamos ya años analizando la normativa que se ha ido aplicando progresivamente en Europa. Bueno, en algunos países y en algunas comunidades autónomas todavía no está ni siquiera implementada, pero desde 2011 hay una normativa que vuelve a permitir, digamos, dar marcha atrás en la prohibición que se estableció a partir de la crisis de las vacas locas de dejar ganado muerto en el campo. Sí. Entonces, esa normativa que Europa aprobó en el 2011, España a nivel nacional también, ha ido implementándose progresivamente en las distintas comunidades autónomas. El año pasado, en 2017 se implementó en Asturias, que todavía no la había puesto en marcha, y básicamente esa normativa lo que permite es, como digo, que el ganado que está pastando en extensivo en el campo pueda volver a quedar cuando muere in situ, en el campo. Es decir, el ganadero ya no tiene esa obligación que tenía antes de llamar a una empresa para que lo recoja, siempre y cuando cumpla la explotación con unos determinados requerimientos de sanidad animal. Eso lo tienen todo en la web del Principado de Asturias, bien explicado, y además el ganado que muere tiene que estar en el pasto cuando muere, es decir, el ganado que muere dentro de la explotación ese tiene que seguir siendo retirado. Sí. Esa normativa, para su seguimiento, establece, digamos, dos criterios para saber que la normativa funciona adecuadamente y, por un lado, la fauna silvestre, digamos, que puede contar con ese recurso alimenticio todavía, que sería el ganado, y que, por otro lado, eso no genera riesgos para la salud ni animal ni humana, claro, que es de donde veníamos por la crisis de las vacas locas, para garantizar, digamos, esa convivencia. La normativa pide a las administraciones encargadas de implementarlo que se mida, de alguna manera, cuánto pueden requerir las especies silvestres de alimento a través del ganado y, por otro lado, cuánto ganado puede morir en el campo. Claro, todo esto en el papel, digamos, que lo aguanta todo, pero cuando te pones a mirar cómo se está haciendo ahora mismo, te das cuenta que se está haciendo mediante estimas teóricas, digamos, desde el gabinete, desde el ordenador, desde la oficina, pero en el campo no se está mirando qué es lo que realmente pasa. Y nosotros en este trabajo hicimos un ejercicio muy sencillo. Dijimos, vale, tenemos una población de buitre leonado X en España, tenemos lobo, que también es un carroñero, tenemos oso, que también es un carroñero, más achuchable, pero también lo es. Luego le preguntaré cuáles son los carroñeros. Claro, entonces cogimos esas tres especies como las más emblemáticas, digamos, el buitre porque es un especialista, solo come carroña, no caza, no se procura alimento de otra manera, y el lobo y el oso pues por motivos diferentes, pero porque son especies paradigmáticas, especies llamativas. El oso aquí en Asturias evidentemente es
es un símbolo, y el lobo es una especie que tiene mucha relación con la ganadería por otros temas más escabrosos, pero que también es una especie relevante. Entonces, comparamos, intentamos calcular cuáles serían las necesidades tróficas de la población de lobo, oso y buitre en España, y nos dimos cuenta que, claro, las estimas variaban en unos rangos enormes. Entonces, claro, a la hora de poder decir si el ganado muerto que queda en el campo sirve para que se alimenten estas especies o no, si sobra, si falta, realmente nos dimos cuenta que estamos un poco a ciegas. Claro. Y por eso abogamos por ir al campo y establecer una red de seguimiento en campo. Nosotros trabajamos con fototrampeo de carroñas desde hace mucho tiempo, precisamente para estudiar el consumo de las mismas, y esa es una propuesta muy sencillita, con un coste relativamente bajo, y que se podría implementar fácilmente, pues utilizando, por ejemplo, espacios Red Natura, donde ya se trabaja en otras cosas, para saber realmente si esa carroña se está consumiendo o no, quién la consume, etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo es más trabajo de campo, menos trabajo de despacho. Menos teorización, porque al final lo que vemos es que ahí hay un rango de valores que no es un rango asumible. Te estás moviendo en unas cifras que, en el caso del lobo y del oso, que son lo que llamamos carroñeros facultativos, es decir, no dependen exclusivamente de la carroña, sino que también cazan, en el caso del oso consume materia vegetal, frutos silvestres, etc. Las estimas pueden ir desde no necesitan nada en algunas zonas concretas hasta necesitan un porcentaje enorme de su dieta está basada en la carroña. Entonces, claro, con esos números o vas al campo y compruebas lo que pasa o es muy complicado. Porque entiendo, me corregirás si me equivoco, que se trata de lograr un equilibrio entre la carroña disponible y el número de carroñeros. Es decir, que no se desvíe ni por arriba ni por abajo ninguna de las dos magnitudes, digamos. Bueno, más que eso es lograr un equilibrio entre lo que es la conservación de la biodiversidad, que, claro, tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que son carroñeros, sobre todo lo que consideramos facultativos, es decir, los que no dependen solo de carroña, prácticamente todas las especies que nos vengan a la cabeza, como carnívoros u omnívoros, son también carroñeros facultativos. Es decir, un porcentaje enorme de los vertebrados, solo estoy hablando de vertebrados, ya si nos vamos a invertebrados, ya ahí sí que no sabemos mucho del tema siquiera, pero es un porcentaje muy grande de las especies vertebradas que hay en un ecosistema las que acaban haciendo uso de la carroña. Entonces, en ecosistemas como los europeos, los españoles, donde el ganado lleva muchos años presente en el campo, se ha convertido en una fuente más de alimento para estas especies. Entonces, claro, el riesgo de esto es que al ser una fuente dependiente del ser humano, corremos el riesgo de modificar mucho la disponibilidad. Lo que pasó con las vacas locas es que de repente saltaron las alarmas porque el campo se vaciaba probablemente de alimento para muchas especies silvestres. Y ahora queremos volver a recuperar ese punto anterior a las vacas locas, pero tenemos que estar seguros de que no pasa lo contrario, de que no estamos utilizando a los carroñeros, digamos, como un cubo de la basura sencillo para deshacernos de lo que a nosotros nos sobra, porque tampoco es esa la filosofía que deberíamos de tener. Sería un ten con ten de respeto por los dos lados, conservación de la biodiversidad y mantenimiento de la sanidad animal y humana. Claro. Cuando hablamos de carroñeros, lo que citaba usted antes, el rey de los mismos es el buitre, en este caso. Sí, en este caso sin duda es el buitre leonado. Es el buitre el más conocido, el más mediático dentro de este apartado. Y luego ustedes han estudiado oso y lobo. ¿Hay más carroñeros en España? Como tales, sé que todos pueden serlo, pero... Sí, tenemos, como os decía antes, tenemos carroñeros obligados, que dentro de ellos incluiríamos las 4 especies de buitre que hay en la península ibérica, que sería el buitre negro, el alimoche, el quebrantahuesos y el buitre leonado. También se pueden incluir, dependiendo de los autores y los criterios, los milanos, milano real y milano negro, no son estrictamente carroñeros, también pueden cazar alguna presa, pero sí que es cierto que carroñean mucho. Y luego tendríamos lo que llamamos carroñeros facultativos, que ahí es donde entran pues, desde el jabalí, el zorro, todo tipo de mustélidos, que serían pues, las martas, las garduñas, las jinetas, ese tipo de especies, roedores, ratones, córvidos, cuervos, arrendajos, cornejas, o sea, encontramos de todo. El zorro, por supuesto, y el lobo y el oso, los grandes depredadores. En zonas como África, el león,
consume casi tanta carroña en algunos ecosistemas como el buitre leonado. Entonces, bueno, hay muchas especies. Sí. En Asturias tenemos los tres. Hay buitre, hay oso y hay lobo. Sí. Sí, claro, por supuesto. Entonces, el tema de ese ganado que se queda en el campo, ¿está cubierto? A ver, eso es lo que realmente no sabemos. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto de Red Centinela, que se llama, donde hay, hasta la fecha lo que hay es buitre leonado y lobo marcado con GPS, que también nos permite, es un proceso más complejo, porque hay que capturar a los animales, equiparles con equipamiento un poquito más costoso, económicamente hablando, pero realmente es una manera muy buena también de saber dónde está quedando comida disponible y dónde no. Es decir, donde van los buitres frecuentemente es porque hay comida disponible, claro. Nosotros luego vamos y miramos a ver qué tipo de comida es. En la mayoría de los casos, hasta ahora no llevamos todavía mucho porque esta Red Centinela la puso en marcha el Principado de Asturias el año pasado, pero los datos que llevamos nos muestran que evidentemente hay mucha dependencia de la ganadería extensiva por parte de la fauna silvestre. Entonces sí que vamos viendo un poquito en qué zonas van a alimentarse los buitres y por lo tanto están quedando carroñas en el campo y en qué zonas no van a alimentarse, que no quiere decir que no queden carroñas en el campo, habría que mirarlo, pero por lo que sea esas zonas puede que ellos no las frecuenten. Entiendo que, decía al inicio, no son animales con muy buen cartel, los buitres. Yo creo que nadie, cuando llega a Reyes, a ningún niño le regalan un peluche de buitre. Bueno. Hay ositos ahí, bueno, pues innumerables, pero son necesarios, ¿no?, para la preservación del ecosistema. Bueno, a ver, aquí hay mucho debate ahora mismo porque sí que es cierto que tendemos a ponerle una etiqueta de valorar, monetizar o de alguna manera poner un valor a todas las especies animales. Y claro, aquí surgen ya dilemas que trascienden a lo que es la valoración por sí misma, es decir, dilemas éticos, morales, de vamos a hablar de justicia, gallinas, que en este no caso. vamos a hablar de nada de eso. De gallinas, no, de gallinas, ¿no? Ni de gallineros Auschwitz, no, ni nada de esto. Pero bien. realmente sí que es cierto que primero tenemos que pensar en si conservar un buitre tiene que ser en base a que sirva para algo o no sirva para nada con nuestros criterios. Pero bueno, una vez superado ese debate, digamos, sí que es cierto que los buitres pues, tienen funciones en los ecosistemas. Otra cosa es que los ecosistemas en los que nosotros vivimos ahora mismo, aunque los veamos en algunos casos muy naturales, muy verdes, y realmente están muy intervenidos. Es lo que te comentaba antes de la disponibilidad de carroña de ganado. Nosotros estamos desde hace siglos interviniendo en estos ecosistemas, de tal manera que el papel de estas especies se puede ver realmente bastante modificado, mucho más de lo que pensamos. No obstante, sí que es cierto que los buitres se consumen mucho ganado muerto en el campo y eso supone una función ecológica relevante desde el punto de vista pues, de que reciclan nutrientes que vuelven al ecosistema. Además, hacen una función a los ganaderos en algunos casos, en el sentido de que les ahorran el tener que trasladar esos animales o enterrarlos, o etcétera, porque ya se los han comido los buitres, con lo cual digamos que sí, claro, tienen su papel ecológico y su papel a ojos del ser humano, independientemente de que tengan su valor intrínseco por sí mismos. Sin duda. Sí, sí. Bueno, forma usted equipo con José Vicente López Bao, de la Universidad de Oviedo, y Pedro Lea, de la Universidad Autónoma de Madrid. Exactamente. ¿Han hecho buena combinación con los madrileños en este caso? Muy buena, pero además con Pedro yo ya llevo trabajando muchísimos años, entonces es muy fácil, trabajamos en esto juntos desde hace ya más de 10 años y sí, sin duda muy buena combinación, y con José Vicente también, sí. Bueno, próximos trabajos, a partir de ahora, ¿tiene una segunda parte, tiene una continuidad esto que han realizado? Sí. ¿Esto ahora ya queda aquí para la reflexión de quien tenga que reflexionar? Tiene continuidad, sí. Ahora mismo estamos colaborando con la Universidad de León para investigar nuevas técnicas de seguimiento de carroñas, no solamente el fototrampeo, sino otras técnicas más remotas. Y luego estamos también trabajando con varios países, sobre todo del arco mediterráneo en Europa, para analizar el grado en el que se está aplicando esta normativa en otros países e ir viendo hasta qué punto adolecen de las mismas carencias, tienen los mismos problemas a la hora de ponerlas en práctica, de seguirlas, etcétera, etcétera. Entonces sí, de momento que estemos trabajando ya, estamos trabajando en eso, pero seguro que surgen más cosas porque esto es constante, intentar avanzar e intentar mejorar la normativa para que realmente
sea eficaz, porque en algunos casos existe, que eso es otro trabajo que estamos haciendo con los colegas portugueses, en algunos casos la normativa existe, pero los ganaderos no saben que existe, siguen retirando las carroñas de ganado del campo y encima en algunas zonas de España están apareciendo pequeños conflictos con los buitres a los que se le atribuyen ataques a ganado vivo, etcétera, etcétera, que los ganaderos relacionan con esa falta de alimento al mismo tiempo que desconocen la normativa porque no se les ha informado de ello. Entonces estamos trabajando en varios frentes, digamos. Claro. Y como curiosidad, ¿los buitres pueden atacar ganado vivo o solamente es desde que ya...? A ver, físicamente un buitre no está dotado para depredar activamente sobre un animal que esté en plenitud de facultades, digamos. O sea, no tienen garras como tiene, por ejemplo, un águila real, que realmente son garras cortas. Un buitre, las patas de un buitre, ahora además que los estamos capturando para ponerles GPS, las patas de un buitre y las uñas son parecidas a las nuestras, o sea, no tienen capacidad de arañar, ni de pinchar, ni de, por supuesto, cortar. Sí que tienen mucha potencia en el pico, que es lo que les sirve a ellos para alimentarse, pero claro, para poder utilizar el pico bien necesitan que el alimento esté más o menos inmóvil. Eso significa que no pueden alimentarse de un animal que esté en situación de indefensión, en una paridera, enfermo, pues evidentemente pueden hacerlo. Que sea una cosa generalizada o un cambio de comportamiento de los buitres, estamos hablando que evolutivamente para que una especie cambie se necesitan muchos años, muchos miles de años, entonces no estamos hablando de eso. Casos se pueden dar, de hecho, revisando históricamente las referencias, existen citas de comportamientos extraños de buitres que han atacado a ganado pues, indefenso, enfermo o moribundo, sin que llegase a estar todavía muerto, sí que existen esas citas, pero son cuestiones muy puntuales, ¿no? A ver los hilos, el caso encontramos. Pero muy pocos, sí, básicamente algo anecdótico. Sin duda. Sí. Pues Patricia Mateo Tomás, investigadora de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias, Nada, por gracias a acercarnos vosotros. pues este trabajo que han realizado y que ahora tiene continuidad. Muchísimas gracias, por Gracias estar a con vosotros. nosotros esta noche. Bueno, pues nos vamos, ya ven que no hablamos de gallineros ni de gallinas. Bueno, bien, hay para todo. Aquí en este país hay gente para todo. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos en un momento y continuamos el espacio esta noche. Bueno, pues volvemos para despedirnos. Llegamos así al final del programa de hoy. Bueno, pues invitándoles a que mañana, a partir de las 10 de la noche, pues vuelvan a estar un ratito con nosotros. 60 minutos en los cuales, bueno, pues vamos a tratar temas que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches y descansen. Y sobre todo, recuerden, sonrían, que a los malos es lo que más les fastidia.